El Señor los bendiga, mis hermanos, en este día precioso. Saludamos a todos los hermanos en los diferentes lugares en donde nos escuchan para que esta palabra les llegue y toque sus mentes, sus corazones, sus sentidos, y que el Señor haga la obra que es necesario en cada uno de nosotros para este último tiempo y de siempre. Pero este es un tiempo difícil, son días difíciles, son tiempos muy difíciles para esta humanidad. Así que queremos invitarlos para que me acompañen en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer aquí 3 versículos, en el versículo 13, 14 y 15, en el libro de las Crónicas. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Como sombra que no dura. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos, hermanos, a exponer esta palabra bajo el tema: el hombre no puede dar de lo que no tiene. Hemos terminado con el versículo 15, cuando dice: y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Nosotros no tenemos absolutamente nada aquí. Lo único que tenemos aquí es la vida que el Señor nos ha proporcionado. El hombre es hecho o deshecho en la medida de sus pensamientos. Con sus pensamientos construye las armas con que se destruye, o construye las armas con que se construye, o construirá mansiones celestiales de paz, amor y felicidad. O sea, el hombre es hecho o deshecho en la medida de sus pensamientos. Esto lo dice James Salley, el ensayista inglés del siglo XVIII. Nos hizo entender que el hombre es lo que son sus pensamientos. Eso es lo que los quiere decir esta frase de este hombre en su momento. Si sus pensamientos son alturistas, de amor, de respeto, de solidaridad y de bondad, eso es y será ese hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Si sus pensamientos son corruptos, egoístas, mentirosos, envidiosos, perversos, eso es y será ese hombre. Excepto que ese hombre reciba una conversión al estilo de Saulo de Tarso. En la historia bíblica del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que fue llevado, que fue tomado, que fue tocado por el Señor Jesucristo rumbo a Damasco. Y les voy a leer lo que dice esta palabra en Hechos 9:16. Gloria al nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Para que podamos aquí entender la introducción de este tema, cuando dice que el hombre es lo que son sus pensamientos. Pablo de Tarso era un hombre religioso, era un hombre que pertenecía al Sanedrín, a los grandes jerarcas de la iglesia del tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, miren lo que pasó. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 9: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
a su patrón, a su jefe, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá, lo que debes hacer. Gloria al nombre del Señor. El Señor es el que nos dice qué debemos de hacer. Él es el que tiene el control absoluto de todas nuestras vidas. Por eso nosotros, al primero donde debemos llegar a pedirle orientación, consejo, es a Dios, es al Señor, a Jesucristo. De hecho, Él dice: yo soy su consejero admirable, o admirable consejero. Se hace llamar admirable consejero. En la Biblia es uno de los nombres del Dios viviente. Admirable consejero. Entonces, mire que este hombre, que era un hombre de iglesia muy respetado, muy adorado, tenía de todo menos conocimiento de lo que era el Dios verdadero, el Dios grande y poderoso, el Dios que salva, el Dios que hace las cosas. Por eso, hermano, en este momento lo que los hombres debemos de hacer es que aceptemos que necesitamos de Dios. Debemos aceptar que necesitamos de Dios y optemos por el puente que Cristo tendió entre el Padre y nosotros, los hombres, para esta dispensación de la gracia que está en su último término. Se está acabando en su última instancia de tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No hablemos del tiempo de los hombres, porque el tiempo de los hombres es muy diferente al tiempo de Dios. La palabra dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que no podemos nosotros esperar las cosas en nosotros, en los proyectos o en los programas nuestros. Tenemos que ir al Señor y estar atentos a cuál es el tiempo de Dios. Y para ello necesitamos conocer la Escritura. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Gloria al nombre del Señor. O que ese hombre, humildemente, este hombre sea capaz de reconocer que Jesucristo es el Señor. Necesitamos aprender a tener la humildad para reconocer que Jesucristo es el Señor, como está escrito y establecido en la palabra en Filipenses 2, 10, 11. Gloria al nombre del Señor. También lo está en Romanos 14, 11. Lo está también en Romanos 10, 9 y 10. En Isaías 45, 23 y en Filipenses 3, 21. Gloria al nombre del Señor. Mire que hay muchas citas bíblicas que, si usted las anota, puede tener una visión muy clara de qué es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Por ejemplo, voy a leerles el versículo de Filipenses 3:21, que es el último de los que hemos nombrado. Filipenses 3:21 nos dice: gloria al nombre del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación, o sea, este cuerpo nuestra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es todo, Cristo es todo. Por eso es importante que nosotros entendamos a estas alturas de la gracia que hay que
humillarse delante de Dios y reconocer que Jesucristo es el Señor, que hay un Dios grande y poderoso que salva y que necesita salvarnos. Y nosotros necesitamos salvación. Gloria al nombre del Señor. Estos versículos, que espero los haya anotado, son algo maravilloso, porque ahí usted puede entender con toda claridad la promesa que Dios ha dado para la salvación del hombre en la tierra. Y no solamente eso, sino que es lo que nos está dando a entender en este último tiempo, la importancia que tiene de que nosotros estemos preparados en su palabra para escuchar la final trompeta. Gloria al nombre del Señor. Hombre o mujer que me escucha, no puedes dar nada que valga la pena para el cielo de tu vida si no tienes a Cristo en el corazón. No hay nada que valga para el cielo en lo humano si Cristo no está en nuestro corazón, porque el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso viene exclusivamente de Dios. Esto es de Dios. Esto no es del hombre. Y si no tienes a ese Dios en tu corazón, que es Cristo, no tienes absolutamente nada que respalde tus dádivas en Cristo, en la ecuación de Dios. O sea, no hay nada que puedas dar, absolutamente nada, si no tienes a Dios, a Cristo en tu corazón, que es tu Señor y tu Salvador. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13:1, dice: gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 3 de esa primera carta, del capítulo 13, dice, el Señor te aclarará todo esto con lujo de detalles, porque puedes dar todos tus bienes, poner tu cuerpo para ser quemado y dar todos tus bienes para que coman los pobres, como dice la palabra. Y dar tu vida para que sea quemada también. Pero si no tienes a Cristo en el corazón, que es el amor de Dios, de nada te sirve haber dado tus bienes o tu vida, hermano. Así que es importante que nosotros despertemos de este letargo espiritual en que está la humanidad. Y estamos hablando de la humanidad que está en la iglesia, porque es que la palabra primeramente va para la iglesia, que somos todos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, sino también para todos aquellos que en su misericordia el Señor ordenó para salvación desde antes de la salvación, porque es que esto no es un programita, un proyecto de ayer o algo que se improvisó ayer, no. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios tiene todo absolutamente diseñado y controlado para las cosas. Por eso Él nos está hablando en este tiempo de la importancia de conocerle de verdad, de conocerle de corazón, para poder que podamos ser salvados en el rato de la iglesia y evitarnos muchos problemas que se avecinan a esta tierra. Dios Todopoderoso. Yo no soy profeta ni esas cosas, ni estoy diciendo aquí cosas de profeta, pero lo que sí te puedo decir es que la palabra es la profecía más segura que tienes para entender y para poder ser salvo. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor te está recordando hoy en el consejo de la palabra que el hombre no puede dar de lo que no tiene. Cuando tú miras este consejo que da el Señor aquí en el capítulo 3 en el versículo 3 del capítulo 13 de Primera de Corintios, dice que así des todo tus bienes y pongas la vida. Si no tienes a Dios en tu corazón, de nada sirve eso. Así que el hombre no puede dar de lo que no tiene. Si no tiene a Cristo en el corazón, no tiene absolutamente nada. Gloria al nombre del Señor. Un hombre no puede dar amor si no tiene a Cristo en su corazón. Créame que no lo puede dar, por mucho que se esfuerce.
Porque amar por orgullo o por vanidad o interés no es amor. Eso no es amor. Son cosas del mundo, de los hombres. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, como su paz. Todo, el amor de Dios sobrepasa todo. Tanto que su Padre nos amó el mundo, que dio a su unigénito para morir en la cruz por todos nosotros, para que tuviésemos la oportunidad de volver a Él. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, un hombre no puede dar de lo que no tiene, si no tiene a Cristo en el corazón. El amor verdadero, como nos dice la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, y voy a leer para ustedes. Gloria al nombre. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y en el versículo 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo, ¿verdad? Ah, gloria al nombre del Señor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En el versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y en el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gloria al nombre de Cristo. En primera carta del apóstol Juan 3:1 al 2 dice, nos ha dado que, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No nos dio nada más y nada menos que a su propio Hijo en sacrificio vivo en la cruz no solamente para mostrarnos el amor, sino para podernos volver a Él, para salvarnos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado qué hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? A Él. Estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad? Todos, la iglesia está esperando la venida del Señor, la iglesia de sana doctrina, la iglesia que predica la palabra. La iglesia que predica la palabra de verdad, como está en la palabra. Está esperando la iglesia. Y si no está esperando, y si esa iglesia o esa congregación no está esperando a Dios, entonces no está en la palabra, porque el Señor es claro en ella. Dios viene haciendo el llamado al hombre desde la última generación a reflexionar, o sea, a esta última generación, porque es que aquí ya no hay nada más que hacer, hermano. Usted dirá, pero pastor, usted es un poco como exagerado. No, es que el Señor está hablando de la última generación. Esta última generación está cumpliendo su ciclo. La está llamando a reflexionar en sí mismo y que retorne a sus principios, porque el mundo y sus atractivos lo han convertido en un energúmeno. El hombre está convertido en un energúmeno, que significa hombre poseído o agitado interiormente. Eso es el significado de energúmeno en el diccionario de la Real Lengua de la Academia. Hombre poseído o agitado interiormente. Y si usted observa detenidamente, los hombres de esta última generación, ellos no tienen control racional de sus acciones, sus emociones, especialmente de la furia y de la ira. Usted no los ve, esta gente no se controla para nada. Está totalmente fuera de control. Gloria al nombre de Cristo. Las estadísticas de violencia irracional, como tiroteos en las escuelas contra niños y adolescentes indefensos, totalmente indefensos,
y otros como centros comerciales, pasó de 400 en el año 2000 en los Estados Unidos, según los informes, hermano. Eso quiere decir que el hombre de esta última generación está fuera de sí, está poseído, está realmente lleno de furia y de ira, no tiene control sobre ello mismo, porque si una persona es capaz de levantarse, tomar un arma, un fusil y irse a disparar donde hay unos niños que no tienen, que ni conocen, y se ensaña sobre ellos indefensamente, esto no es un hombre normal, esto es un hombre que está poseído. Y no solamente lo que pasa en las escuelas y lo que está pasando, sino aparte aquí hay todos esos problemas que pasan en casas que lo llaman violencia doméstica, donde los padres ejecutan a los hijos y los hijos ejecutan a los padres. No se trata simplemente de una violencia de familiar por ahí de palabras, no. Aquí hay asesinatos, hay parricidios, hay de todo. Entonces, quiere decir que el hombre está fuera de control en esta última generación. Satanás, que el Señor lo reprenda, odia al hombre por envidia. Eso es pura envidia. Porque él sabe bien que el hombre por fe alcanzará la gloria de donde fue destituido él. Ese es el problema del hombre de esta última generación que está siendo poseído por Satanás. En los evangelios de Jesucristo nos habla de la posesión de los cuerpos de los hombres por los demonios. Lucas 8:26 nos habla del endemoniado gadareno. El mismo Jesús, aquí no está hablando un hombre cualquiera por ahí, está hablando el mismo Jesucristo en la palabra. Él fue a esa región y allí libertó un hombre que tenía cualquier cantidad de legiones de demonios dentro. También Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo 12, 43, 45, que cuando un espíritu es desalojado del cuerpo de un hombre por la acción de la palabra, o sea, cuando recibe a Cristo en el corazón, ese hombre, si ese hombre se descuida espiritualmente, ese demonio puede volver, traer a 7 más y puede y poseerlo nuevamente, y el estado de ese hombre es peor que el primero. O sea, ¿puede los demonios, el diablo poseer a los hombres? Claro, porque la conducta de estos hombres de los que hemos venido hablando, de que son tan llenos de ira y de furia, totalmente descontrolados, no es un hombre, no es un hombre normal, es un hombre que está poseído, hermano. Eso nos deja claro que el hombre que está fuera de la cobertura de Dios, el hombre que está fuera de la cobertura de Dios, que está vacío del Espíritu Santo, que no tiene a Cristo en su corazón, es un candidato perfecto para ser poseído por un demonio o por miles, como en el caso del Gadareno. Esta es la verdad de la palabra, esto es lo que dice la palabra. Usted puede ir a esos versículos que se les ha dado y leer exactamente lo que está pasando allí. Gloria, hablamos de Mateo 12, 43, 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Y en el versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Mire que el Señor hace una advertencia aquí, porque el hombre está tan desconectado de su creador que está dando
está abriendo totalmente la puerta para que los demonios los posean con mucha facilidad. Eso es lo que está pasando en este momento, por eso estamos hablando de lo que Cristo nos está enseñando sobre la importancia de entender que el demonio puede poseer los cuerpos. Jesucristo fue mucho más allá y nos dejó advertido en el Evangelio de Mateo 17:23, que hay muchos géneros de demonios, que hay muchísimos géneros con que el demonio puede poseer, y hay algunos que no para poderlos sacar del cuerpo de un hombre poseído se necesita, no salen sino con ayuno y oración. Usted puede leer a 17:21 de Mateo y verá que él le confirma esa palabra. Necesita ayuno y oración, o sea, se necesita ayunar y orar para poder ser liberado de esa condición demoníaca. Esta última generación, hermano mío que me escucha, esta última generación, llámese la Z por el abecedario de A a la Z, pues la Z es la última letra del abecedario, o por el del alfabeto, o zombie, como también les han llamado, porque no tienen norte, o la del fin, como lo quiera llamar también, porque la palabra llama generación del fin, la generación perversa, la última generación. Gloria al nombre del Señor. Esta última generación creció y se hizo mayor, y lo triste de todo esto es que se hizo cana, se le blanqueó el pelo y no conoció ni la honra ni la sabiduría. Su vida se espumó en vanidades, hermano. Y vaguedades, vanidades y vaguedades por todos lados, y hoy solo espera la muerte como una bestia del campo, hermano. Eso es lo que está pasando. La gente se está muriendo, y al despertar de lo espiritual se pierde, hermano. Como predice la palabra, por ejemplo, en los Salmos 49:20, el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen, para comprender el porqué de un hombre que estando en honra no entiende, no se necesita haber estudiado en una escuela de divinidades, hermano. No se necesita haber ido a una universidad prestigiosa y haber hecho un doctorado sobre psicoanálisis para saberlo. Solamente tiene que leer 2 versículos en la Biblia que están en Génesis. Y voy a leer para ustedes textualmente. Génesis 1:24. Voy a leer a Génesis 1:24 y Génesis 1:27. 1:24 dice con toda claridad: luego dijo Dios, oigan esto con mucha atención. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y empieza bestias, serpientes, animales. Óigame bien, los animales están en tercer renglón, de la tierra según su especie, y fue así. Santo el nombre del Señor. Y en el versículo 24 dice, por eso la palabra habla de bestias. Y en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra, y los creó. Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos entonces lo que el Señor nos dice, que un hombre que está en honra, un hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y no entiende, es lo que dice la palabra, es una bestia que perece, o sea, una bestia de 2 patas que perece. Víctor Hugo, un hombre, dijo, los animales son de Dios, la bestialidad de los hombres. Toda la conducta de estos hombres de los que hemos estado hablando, que sin ningún temor, sin ninguna
hacen una masacre en una escuela o disparan en un mall o en un supermercado o lo que sea. ¿Qué es eso? Eso no es un hombre, como dijimos antes, cualquiera. No es un hombre, es un hombre que está endemoniado, hermano. Está en el nivel de las bestias, hermano. Gloria al nombre del Señor. La conducta bestial, insolente y arrogante de los hombres de esta última generación de la gracia no es gratuita, es el reflejo de la realidad que vivimos. Este es un reflejo de la realidad que estamos viendo. Si usted, amado hermano, hermana y amigo en Cristo que me escucha, hace un poco de historia de los últimos 20 años de esta última generación de la gracia, de esta última generación, o sea, 20 años atrás, analiza el perfil de los hombres que han liderado el mundo, tanto en el plano internacional como en el doméstico, entenderá bien el porqué. Entenderá bien la improvisación y la arrogancia, que no es otra que la estupidez, fue el común denominador en las decisiones y acciones tomadas en los últimos 20 años por todos estos hombres en sus respectivos gobiernos. Si no lo cree, pregúntele a Europa. ¿Cómo están? Y vaya así un poquito ahí al patio de atrás de su casa y pregúntele al vecino. ¿Cómo está el vecino? Amén. Gloria al nombre del Señor. Puras decisiones, improvisaciones en las direcciones de los hombres, en las conductas de ellos, y convirtieron el mundo en un polvorín impresionante. William Churchill, este hombre inglés, un líder de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucha razón en decir que la principal diferencia entre los animales y los humanos es que los animales nunca permitirán que los lidere el más estúpido de la manada. Y esto sí que nos va a llevar a años luz, ¿verdad? A los hombres, a los humanos nos están llevando los animales años luz. Los animales solo los animales son mucho más inteligentes que nosotros. Nosotros los humanos solo atinamos a elegir idiotas que nos lideren. Y estoy hablando de los líderes en todos los campos, no solamente el liderazgo en la política, sino también en la ciencia, en la economía, en la iglesia, etcétera. Hombres que caminan o que cambian su dignidad, perdón. Hombres que cambian su dignidad, su honra, su alma, por un plato de lentejas, hermano. No les importa absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que son hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Y esos amadores de sí mismos están también en la palabra allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde habla de todos los perfiles de estos hombres. Estos perfiles de líderes de la última generación nos hablan abiertamente, nos advierte la palabra en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, de hombres de carácter perverso, que no tienen nada, que no generan ningún bien en esta última generación, solo dolor y muerte, hermano. Es lo que vemos en el mundo, dolor y muerte, angustia, hambres. Tal vez el Señor en su misericordia nos da una provisión a nosotros abundante, pero eso no es ese no es lo general. Hay gente en el mundo que está demasiadamente mal, liderada por hombres perversos, por gobiernos
perversos, hermano, que no les permiten el acceso a voluntad a los alimentos. Y que por estar en otras cosas, atinando a otras cosas, haciendo otro tipo de actividades con los recursos, no alcanzan a proveer a sus comunidades lo suficientemente. O sea que es o no son hombres con perfiles como la misma palabra lo ha indicado, amadores de sí mismos en todos lados. Un hombre no puede dar de lo que no tiene, hermano. Y con esto ya vamos terminando. Un hombre no puede dar de lo que no tiene. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes dar nada bueno, ni duradero, y menos permanente. Es imposible. Y quiero llevarlos a 24:10. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24:10. Para que entendamos lo que está pasando en este momento en el mundo. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ese es un primer versículo en Mateo, el versículo 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Les dirán que todo está muy bien, que aquí no pasa nada, que esto está normal. Y que eso que dice ese anciano, ese viejito, eso son tonterías. Pero esto no te lo estoy diciendo yo. Esto te lo está diciendo el Dios del cielo. Gloria al nombre del Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor. Hemos hablado del amor de Dios. De que si no tenemos a Cristo en el corazón, no hay amor en nosotros. Y si no hay amor, ¿qué es lo que vamos a dar? Se enfriarán como un témpano de hielo. Gloria al nombre. Y en el versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere. ¿En qué persevera? En el amor de Dios. ¿En qué se va a perseverar? En el amor de Dios. Y en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio. Óigame bien, será predicado este evangelio en el del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si usted no se ha dado cuenta de que de que el evangelio de Cristo se está predicando a todo el mundo en este momento a través de personal, por plataformas, por lo que usted ve, en todos lados hay mensajes del Señor llamando a su pueblo a reconciliarse con Él, pidiéndole que Él está a punto de venir, que el rapto de la iglesia está cerca, que está a las puertas y que cualquier momento suena la final trompeta y que se necesita estar preparado para irnos con Él. ¿Por qué? Por misericordia a su alma, no por la misericordia de otro, por su propia alma. Pero también el Señor nos comisionó a todos para que hablásemos de esto los unos para los otros, en todos. Se predicar este evangelio a toda criatura, no quedarnos ahí. Cuando usted envíe un mensaje a alguien, en vez de echar tanta lora por ahí en esos mensajes, bendiga a alguien y cítele una palabra. Si ya conoce la palabra, cítele una palabra. No necesita escribir grandes textos ni esas cosas. Hay textos muy cortos, muy precisos, y eso le salvará la vida a esa persona, aunque usted no lo vea, pero se lo encontrará en el cielo. Y de seguro que allá se dará cuenta de lo que hizo. Esta es la palabra viva de Dios. Cristo es el verbo, es la palabra. Nosotros no somos profetas, ni mucho menos, nada de eso, pero la palabra sí es
la profecía bíblica es la más segura de todas y es la que un día te va a juzgar, porque Dios no juzga absolutamente a nadie. Por eso nos dejó la palabra. Nos dijo, aquí tienen mi palabra. Esta es mi palabra. El que la ame, el que la sigue, el que la crea, ese será salvo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amado hermano y hermana que me escucha. Quiero decirte de parte del Señor en este día que Cristo nos ama profundamente y que nos está advirtiendo de cosas que en cualquier momento van a suceder. Esto no es, el rato de la iglesia no va a ser algo cantado. Todo lo que está en la palabra ya se ha dicho. Pero el hombre está desinteresado y se necesita que el hombre entre en un proceso. Habrá un avivamiento, sí, en todo el mundo. No va a ser en un solo lado, en todos lados, en todo sitio. Y se debe estar preparado para entender ese momento, para poder leer ese momento. Yo te invito para que hagas conmigo una oración en esta mañana de fe y le digas al Señor, entrégale el corazón al Señor. El Señor no te cobra por ello, ni te exige absolutamente nada, solo quiere que lo conozcas porque Él te quiere salvar. Abre tus labios y haz esta oración en voz alta conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado. A Cristo sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Esta es la palabra de salvación. Esta es la oración de fe para que tú puedas alcanzar salvación y vida eterna. Voy a orar un minuto por ti. Padre bueno que estás en gloria, Dios Todopoderoso, a todos aquellos que tú has convocado en esta plataforma, Señor, para que escuchen tu palabra. Lo que tú me has dado, lo he dado, Señor. Sabemos que nosotros no hacemos la obra la haces tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y sabemos que aquellos que han hecho la oración de fe te han recibido en el corazón y sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque eso es lo que dice tu palabra y tú no eres hombre para mentir. Dios mío, crea en cada uno de esos hombres un corazón limpio, Señor, y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de ellos, para que todo aquello que venga de parte tuya hacia sus vidas sea gozo y alegría, esperanza, paz, amor y salvación. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta una próxima oportunidad. Mediante el Señor.